Hola a todos, muy buenos días y bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Sara y el día de hoy he preparado un video sobre la biografía de un literato, político y pensador peruano apodado El Amauta. Y sí, estamos hablando de nuestro querido José Carlos Mariátegui. Espero que les guste y sobre todo que les pueda ser de utilidad. Bien, José Carlos Mariátegui, La Chira, también apodado como El Amauta, fue un ensayista peruano y considerado como uno de los pensadores más influyentes en el ámbito de la reflexión sobre la cultura y la sociedad de nuestro país. Fue también un destacado activista político y de hecho pues esto más adelante mencionaremos, le acarrearía muchos problemas con los gobiernos del momento. Y también fue además fundador del Partido Socialista Marxista Peruano. Es reconocido, por tanto, como uno de los pensadores más influyentes de la cultura y la sociedad, no solo de nuestro país, del Perú, sino también de toda Latinoamérica del siglo XX. Su madre fue la señora Amalia La Chira y esta señora se había casado pues con Javier Francisco Mariátegui en el año 1882. ¿Qué pasa? Que este señor pues la abandona con 3 hijos porque habían tenido 3 hijos fruto de su matrimonio y ella se ve en la obligación de trasladarse a Lima. Y bueno, en Lima empiezan a vivir al principio de forma precaria los 3 hijos y la madre de José Carlos Mariátegui. Y llega un punto en el cual hacen un viaje a Huacho y es aquí donde José Carlos Mariátegui pues tiene un accidente y pues queda mal de la rodilla izquierda. Y en este punto pues la familia intenta llevarlo a que se trate en la Maison de Santé de Lima, que es parte de la beneficencia francesa, pero a pesar de todos los cuidados que se le da aquí, finalmente José Carlos Mariátegui queda cojo. Y esto pues, si bien es cierto, en el momento fue algo negativo, más adelante veremos que fue tremendamente decisivo y positivo en su desarrollo como académico, ya que si bien es cierto esto, el hecho de haber quedado cojo, le obligó a abandonar sus estudios escolares. Tuvo una convalecencia y pues durante este periodo inició su formación autodidacta que al fin y al cabo va a ser lo que le caracterizó, junto con su madre y su hermana mayor en casa. Y vemos que José Carlos Mariátegui de algún modo u otro prácticamente queda como el cabeza de familia. Y para poder contribuir pues con la economía de su casa empieza a trabajar en el diario La Prensa, ¿no? Y primero empieza como practicante y más adelante pues poco a poco un punto ya llega a en el 1914 poder a redactar, a escribir de forma oficial artículos tras un duro periodo de aprendizaje periodístico en este periódico, ¿no? Y más adelante pues también colaboraría con diferentes revistas sociales como El Mundo Limeño, El Turf Vesperal y Alma Latina. Bien, desde 1909 José Carlos Mariátegui es partícipe de la política nacional de forma muy activa, como ya mencioné, de la mano de su labor periodística, ¿no? Y es en 1919 también precisamente que el gobierno de Augusto B. Leguía le otorga una beca para que pueda viajar a Europa. Y esto únicamente con la finalidad de poder alejarlo un poco del país y tenerlo pues lejos, ya que José Carlos Mariátegui por sus mismos ideales y toda la corriente filosófica que él seguía, pues no estaba de acuerdo con este régimen y era un duro crítico de él mismo. Una vez se instala ya en Italia, pues empieza a complementar su formación socialista estudiando a más profundidad el marxismo. Y bueno, es aquí en Europa que se relaciona pues con grandes intelectuales de aquella época y se casa con la señora Anna Champer.
Además visita países como Francia, Alemania, Checoslovaquia, donde poco a poco pues va alimentando su visión ideológica. Y luego de residir muchos años en Europa, en el viejo continente, pues regresa a Perú en el año 1923 y es en el año 1925 cuando publica su primer libro, La escena contemporánea. Este libro es una compilación de artículos y crónicas en donde se narraban pues sucesos, pensamientos y personajes no conocidos dentro del entorno popular, lo que obviamente genera un impacto dentro del círculo de escritores e intelectuales del Perú del momento. Y bueno, también hubo algunas críticas, ¿no? Ya que había muchas personas que no estaban de acuerdo y no le hicieron por tanto una buena crítica. Y de esta forma, pues la figura de José Carlos Mariátegui, no solo en Perú, sino en toda Latinoamérica, va creciendo y se va volviendo pues poco a poco más conocido y famoso e influyente. Y en 1926 funda la revista Amauta, ¿no? Que traducido al quechua significa maestro. Y bueno, ¿qué tenía como objetivo esta revista? Simplemente plantear, esclarecer y conocer los problemas peruanos de aquel entonces, pero desde el punto de vista de juristas, de científicos y de doctrinarios, ¿no? Y esta revista pues influyó considerablemente en la cultura peruana del momento, debido pues a que brinda un espacio para que se pudiesen intercambiar ideas no solo con grandes literatos y pensadores del país, sino también con personajes de toda Latinoamérica, ¿no? Y quizá pues es sumamente importante, ya que antes de este punto no había habido un espacio, o no se había permitido, mejor dicho, un espacio, especialmente en nuestro país, para poder intercambiar ideas con gran fluidez y de esta forma como lo permitió la revista Amauta. Y es en 1928 cuando publica su emblemática y más conocida y célebre obra, 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana, ¿no? Y este es un texto pues que aborda la complicada situación económica, política y cultural y social también de nuestro país de aquel entonces, ¿no? Y es muy importante, de suma importancia, ya que dicho ensayo pues generó en poco tiempo un cambio en torno a la perspectiva, al punto de vista y a la mirada, ¿no? Del pensamiento y la historia de nuestro país. Marcó un antes y un después, no solo en nuestro país también, sino en toda Latinoamérica. Y un dato curioso es que las personas que lo seguían, pues debido al nombre de esta revista, empiezan a apodarlo como el Amauta, ¿no? Debido a que, como ya mencioné en quechua, esta palabra significa maestro y pues José Carlos Mariátegui desarrolló una gran labor a lo largo de toda su vida como maestro y pues tuvo siempre la idea, ¿no? Y el objetivo, el propósito de mejorar la educación, luchó muchísimo por mejorar la educación y por ende también la sociedad de su época. Y en 1929 funda la Confederación también General de Trabajadores del Perú, con lo cual también podemos decir que tuvo una gran influencia este personaje polifacético en el mundo del sindicalismo en nuestro país. Y finalmente José Carlos Mariátegui pues fallece el 16 de abril de 1930 en Lima a una corta edad con 35 años y fue enterrado en el cementerio presbítero maestro de Lima. Y bien, algunas obras que fueron publicadas de manera póstuma de José Carlos Mariátegui fueron La escena contemporánea, la novela y la vida, Siegfried y el profesor Canela, El artista y la época, Peruanicemos al Perú, Signos y obras, análisis del pensamiento literario contemporáneo, entre otras destacadas.